Muy bien, nos metemos en otros asuntos. Puede ser importante conversar con un ex premier de asuntos de coyuntura política y para entender un poquito desde alguien que ha estado dentro, ¿no es cierto?, del manejo central del Estado, qué tan fácil o qué tan difícil pueden ser gestionar algunas cosas en ese espacio. Nos atiende el ex premier Yehude Simon, a quien le agradezco muchísimo la posibilidad de conversar y además saludarlo después de mucho tiempo. ¿Cómo está, Yehude? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Bueno, Carlos, para mí también, te lo digo con toda la franqueza del mundo, es un honor verte después de tanto tiempo, pero además por tu conducta. Muchas gracias. Creo que en estos tiempos tan difíciles donde el periodismo ha hecho un papel, no todos, por supuesto, bastante negativo, ha florecido cuando has defendido los derechos humanos, cuando has defendido la búsqueda de la verdad. De tu verdad, que es la verdad de muchísimos, de millones de peruanos. Entonces, no podía empezar sin aplaudir ese gesto tuyo. Le agradezco muchísimo, Yehude, valoro mucho sus palabras. Metámonos en asuntos políticos, si usted me lo permite. Comencemos con el caso de Zoraida Ábalos. Tradicionalmente la Fiscalía de la Nación tenía una tesis: no investigar a un presidente en funciones en la medida en que la Constitución me impide acusar. Entonces la tesis es: mejor no investigo si no puedo plantear acusación. Llega Benavides y plantea una tesis diferente. Un momentito, investiguemos y no acusemos. Tengamos las evidencias, acopiemos pruebas y en su momento acusaremos. A mí me parece que es un debate jurídico interesante. Creo que ambas posiciones tienen elementos válidos. Sin embargo, lo que hoy puede ocurrir con el Congreso es la inhabilitación de una fiscal suprema, ex fiscal de la Nación, por un asunto netamente jurídico y de su competencia. ¿Es esto peligroso, Yehude Simon? Sí, es muy peligroso. O sea, estamos viviendo una nueva etapa de lo que significó el fujimorismo o dictaduras antes que el fujimorismo, donde todo el poder está recayendo en la clase política que gobierna, sea el Ejecutivo o sea el Parlamento. Además, es repugnante ver cómo partidos políticos, no por principios, ojo, no por principios, porque yo estoy de acuerdo con el diálogo, estoy de acuerdo con las puentes que tienen que tenderse en la clase política para sacar al país de esta situación tan dramática que estamos viviendo. Yo diría, estamos retrocediendo a la época de la independencia, donde el Perú estaba dividido con 2 presidentes, estaba dividido con 2 congresos, en fin. Entonces, se está llegando a acuerdos para mantener un poder de gente mediocre. Discúlpenme que sea atrevido, pero creo que hoy día este Congreso, siempre decíamos, hemos llegado ya al fondo de la mediocridad de los congresistas, y desde que se fueron perdiendo los partidos políticos, desde que se fue perdiendo la formación de los políticos de la juventud, se ha ido perdiendo pues la clase política, que hoy día más que políticos son negociantes de beneficios con sueldos, de beneficios con negocios, de beneficios con cargos. Entonces, sí, es peligroso. Yo no voy a defender la Fiscalía, pero creo que esto es peligroso, peligrosísimo. De acuerdo. En ese estado de cosas, mientras tanto, en el Ejecutivo, la presidenta Dina Boluarte, en vez de garantizar como le corresponde el correcto desarrollo de la protesta y de la manifestación social, nos pregunta cuántos muertos quieren. ¿Le parece que por lo menos es un atrevimiento, pero en el fondo es un ilícito, en el sentido en que ella tiene que garantizar la protesta? Ella va a decir que ha sido mal interpretada, ¿no? Porque un poco quiere demostrar que decía que no quiere más muertos, que, en fin. Pero a pesar del grave error que ella tiene que saber, que es, porque lee periódicos, supongo, tiene asesores, supongo, que he cometido, no es capaz de ser autocrítica, no es capaz de decir, oiga, disculpen, me equivoqué, o perdonen por lo que estoy haciendo, en fin. Yo no he contado, después de Fujimori, a una persona más soberbia, ¿no? Más soberbia que la que supuestamente representa a la mujer peruana como presidenta de la República. O la señora Dina Boluarte necesita pasar por un psiquiatra o una psiquiatra que la ayude a entender de que está haciendo las cosas muy mal, que está hundiendo al Perú, o el Perú se va a ir a una especie de guerra civil, porque esto no va a terminar
con la toma de Lima, que no creo que la tomen, pero sí creo que va a ser muy violenta, y pasar los próximos años muy, pero muy duros. Muy, pero muy duros. Ya lo habíamos dicho. Castillo cometió 100.000 errores. No lo voy a defender al expresidente Castillo. Pero la señora Dina Boluarte está cometiendo 200.000 o 300.000 errores. Con algunos ministros que no dan la talla. Se le criticaba a Castillo por un pésimo ministro que tenía, pero acaban de pasar todo un programa del significado, una imagen del significado del nuevo ministro de Salud, por Dios, ¿no? Donde una vez más el señor Acuña, que el único deseo que tenía era de ser presidente, ¿no? Está demostrando su poder, no solamente económico, ¿no? Sino decir estamos presentes por todos los errores que ha cometido Acuña. No sé si ponerlo en un mismo platillo a Acuña con Castillo, ¿no? Pero es decir, el país está sin brújula. Ya no hay La Torre, no hay Belaúnde, no hay Barrante, no hay Díaz Canseco, no hay la derecha inteligente, o sea, no tenemos nada. Tenemos improvisados en el manejo del país. Para terminar el tema Boluarte, además habría que sumarle las declaraciones que dio en el sentido de que ha cerrado la posibilidad de que vayamos a elecciones anticipadas. Tengo la sensación que lo tenía claro desde el comienzo, no quiso. Es verdad que mandaron 2 proyectos al Congreso, el Congreso los discutió vanamente, no le dieron mayor peso, pero mi sensación es que querían quedarse, señor Simón. ¿Usted piensa lo mismo? Por supuesto, ¿no? Yo la conozco a la señora Dina Boluarte porque en muchas oportunidades tuvimos presencia en el club Apurisma que dirige, ¿no? En eventos, y me parecía una persona inteligente, me parecía una persona muy amable. Pero bueno, pues la gente se transforma con poder, y desde el primer discurso que ella dio, desde que se vio apoyada por el Congreso, que le perdonó las investigaciones que estaba haciendo, que la chantajearon para que salga Castillo, a quien ella había jurado lealtad, evidentemente estábamos ante un monstruo, ¿no? Disculpa que sea grosero, pero el Perú está primero. El Perú es más importante que Dina Boluarte y que todos los que están gobernando ahora. El Perú necesita diálogo, el Perú necesita consensos, y la señora Dina ni el Congreso han puesto puentes siquiera para comenzar a dialogar. No quieren, no le da la gana de dialogar. Tienen el poder. O sea, yo he estudiado mucho la historia y he conocido presidentes, no solamente del Perú, sino prácticamente de América Latina y del mundo, donde ante una situación tan grave como la que se están viviendo, ponían puentes. Mao logró conversar con Nixon, ¿no? Estados Unidos se ha acercado a la Unión Soviética en momentos difíciles. En fin, y en el Perú no podemos conversar entre peruanos, y si unos se atacan a otros, y la señora Dina Boluarte, en lugar de buscar un personaje que pueda juntar a los antagónicos, lo que está buscando es más guerra, más gasolina, más fuego, y bueno, y por otro lado, la gente del sur, que está absolutamente indignada por 200 años de independencia o república que no le ha dado nada, me refiero a los hermanos, los pueblos nativos, simplemente se han cerrado. Y yo digo, ¿cómo puede soportar la señora Boluarte de que sus ministros vayan al extranjero y aparezcan como apestados? ¿No? O sea, este gobierno está apestado para el mundo. Y está apestado por un sector muy importante de la sociedad peruana y de los pueblos peruanos. Entonces, lo inteligente hubiera sido llamar a elecciones, renunciar incluso como lo hizo el presidente del Ecuador, que no es de mi simpatía, pero renunció a él, claro, y demostró que lo que hizo, y simplemente seguir en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo. ¿Cuántos muertos más quiere? De seguro, Carlos, un muerto más, y esto revienta. Y de pronto un día aparece la hija del ex dictador, Keiko Fujimori, y exige al gobierno cambios en el gabinete. Al día siguiente renuncia la ministra de Salud. ¿Es este gobierno rehén de Fuerza Popular o del Congreso en su conjunto? Yo diría que para mala suerte es rehén de todos, ¿no? Lo que quiere Dina Boluarte es quedarse porque tiene miedo, porque la justicia tiene manos largas, ¿no es cierto? Y tiene miedo de que una vez que salga va a terminar mal.
no estamos hablando de una persona que tenga algún apoyo en nadie. Esa persona, cuando pierda su poder, las Fuerzas Armadas no van a aceptar que le hayan echado la culpa como lo hizo Dina Boluarte. Están esperando. El fujimorismo, tú lo dices bien, ¿no? Ya la señora Keiko no solamente le exigió la renuncia, sino le ha dicho, oiga, llama a elecciones, pues, de una vez. Por eso que la señora Dina, ha dicho, bueno, pues le dejamos el proyecto y tienen que aprobarlo. Sí. ¿No? Entonces, están jugando con nosotros, están viendo si mejora la situación económica, pero no se dan cuenta que la situación económica cada día es más grave. Es verdad. Casi nadie invierte, ¿no? El mundo, Estados Unidos o los países que tienen negocios con nosotros, intercambios comerciales con nosotros, están en situación de crisis, incluyendo la China. Entonces, el panorama es bastante oscuro, ¿no? ¿Cree usted que esta movilización que ha sido denominada la toma de Lima, más allá de que sea violento o no, ojalá que no lo sea, pero cree usted que sea capaz de convocar a decenas de miles de peruanos? Porque tengo una sensación que además hay una sociedad un poco dormida frente al tema, como expectante, probablemente temerosa también de salir a la calle y que te metan un balazo. Sí, tú lo has dicho, el temor del balazo, pero eso, el Ejecutivo está desesperado por detener líderes, ¿no? Está desesperado por buscar cabezas, pero eso ya no va a asustar. No te olvides el significado de los aymaras. Y hoy día son las mujeres aymaras las que están tomando el liderazgo. Y porque las mujeres son mucho más duras, mucho más, menos temerosas a la violencia, a que las maten. Y es un tema de aymaras, es un tema del Cusco, de los incas, y todo el mundo dice la toma de Lima, pero es que Lima también va a participar en la búsqueda de la caída de la señora Boluarte. Aquí hay mucha presencia de ciudadanos que viven en Lima provenientes justamente de esas regiones. También va a haber aprovechamiento, por supuesto. O sea, negar que va a haber aprovechamiento sería ser bien tonto. Y yo sí creo que van a ser días violentos, pero como dices bien, las anteriores movilizaciones, terminaron cansando a la gente, porque la gente tiene que trabajar. Claro, sostener además, la protesta mucho tiempo es muy difícil. Es muy difícil porque además hay gente que no está acostumbrada a la ciudad de Lima, no está acostumbrada a la costa, vienen a sacrificarse. Pero creo que la indignación y la furia está más grande que eso que decimos, ese cansancio. Harán el último esfuerzo, pero va a ser un esfuerzo bien duro. Además, no te olvides que la fecha que han puesto es simbólica, el 19 de julio, que es justamente la fecha en que cayó el ex dictador Morales Bermúdez. Es verdad. Entonces, hay cosas simbólicas ahí, y Dios quiera, como tú lo dices, Dios quiera que no exista un muerto más. Dios quiera. Pues por eso es que hay que llamar a las Fuerzas Armadas, hay que llamar a la policía para que no caiga en el juego de los que hoy dominan políticamente el país, ¿no? Porque sí parece ser muy evidente la instrumentalización que hicieron en los conflictos de inicio de año de la policía y de las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? Al punto que se lavaron las manos en el poder político, señor Simón. Yo sé, tú lo dices bien, la experiencia que yo he tenido como ex primer ministro o presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Hay decisiones en que las Fuerzas Armadas y la policía están obligadas a cumplir si no los votan de sus instituciones. Sí, pues. Y la orden es, hazlo y lo cumples, y si no, pierdes el trabajo. O te denunciamos, ¿no? Yo conozco cómo se manejan esas cosas, entonces los policías están obligados, pero también hay la obligación de la conciencia, ¿no? La conciencia manda, no puedes meterle un balazo a una persona desarmada, y no puedes comportarte, si hay violentos en la marcha, no puedes comportarte como los violentos, porque el Estado tiene que ser más, ¿no? Y hay formas de poder neutralizar, hacer un poco de inteligencia y saber quiénes son, pero no decir todos son terroristas, todos son caviares, todo el que piensa diferente es comunista. Me da risa cuando dicen que PPK es comunista, que dicen que Toledo es comunista. Por Dios, es absurdo lo que ¿no? Se burlan de la inteligencia del pueblo del país.
Señor Simón, lo llevo a otros terrenos. La mayoría de especialistas en temas electorales y en temas legislativos, mejor dicho, han señalado que sí conviene la bicameralidad. El asunto es que en el marco del sistema de partidos actual y de las condiciones políticas que tiene el país, quizás no sea la mejor solución, pero quisiera conocer su opinión. Sí, yo estoy de acuerdo con que en algún momento puede existir la Cámara de Senadores, porque sí, es una Cámara más pensante, es una Cámara que puede corregir los errores que pueden hacer la Cámara de Diputados, pero el momento es muy difícil, o sea, es muy complejo que la población entienda. Acaban de darle un sueldo más a los congresistas, ¿no? Que no tiene sentido, por Dios. Si quieres cometer todos los errores, comételo ahorita. La gente está indignada y le dan un sueldo más o le dan más plata a los congresistas. Entonces, pensar en hacer una Cámara más en estos momentos, grave error. Grave error. No es el momento histórico para hacerlo. Creo que tiene que pasar por lo menos un periodo más, o tiene que pasar un periodo de que la gente tenga confianza que algo está cambiando en el Perú. Y esto no es el momento. Porque entonces si van a hacer una consulta a la población para ver si aprueban o no aprueban la Cámara de Senadores, te aseguro que no va a ser el 80%, va a ser el 90% que vote en contra. No, pero además hay un referéndum donde los peruanos dijeron que no querían bicameralidad, digamos, ¿para qué fuimos a referéndum? Exactamente, pero es que además el sentimiento, o sea, yo no entiendo cómo una clase política no sabe olfatear a la población, no sabe darse cuenta del humor que tiene la población. Entonces, se pone más leña al fuego, ellos mismos van a quedar mal. Ante el mundo van a dar risa, porque esa Cámara no va a ser aprobada de ninguna manera por una población que esté indignada con toda la clase política, no solamente con la señora Dina o con todos. En el Perú no creen en la clase política, no creen en nadie. Por eso es que siempre estamos en la situación en que nos encontramos. Hay que volver a buscar los líderes que teníamos antes, ¿no? Que demuestren que son realmente políticos, que están en disposición de servir al país, para generar un poco de confianza, que va a ser muy difícil recuperarla. Señor Simón, quería conocer su opinión o su reflexión en general sobre un fenómeno que ocurre en el Perú, pero que también es global, que es la irrupción de las extremas derechas y de los sectores conservadores u ultramontanos en el mundo de la vida política. Van copando espacios, tienen un discurso antiderechos, parece ser que reaccionan a los avances de sectores progresistas que en el mundo han ido generando mayores derechos y oportunidades para todos. En nuestro país está expresado claramente en el Congreso de la República, pero se nota también en las conversaciones de mucha gente, en sus puntos de vista. ¿Qué reflexión le deja? ¿Ha podido usted mirar el tema de cerca? Te digo que deprime muchísimo, porque te parece que esta es una pesadilla, que hemos retornado a los inicios, ¿no? de un mundo que la fuerza del personaje más salvaje es la que va ganando, ¿no? O sea, la derecha, la ultraderecha, como tú. Yo creo que hay disculpa, me corto aquí. Yo creo que hay una derecha inteligente. ¿Seguro? Creo que hay una derecha inteligente, y en un discurso que acabo de dar hace 2 días en un congreso he dicho: nosotros no podemos ser enemigos de la derecha y no podemos ser enemigos de la izquierda o del centro. Tenemos que hacer los esfuerzos de una unidad programática. Si no hacemos una unidad, estamos fregados todos. Pero hay una ultraderecha cavernaria, completamente cavernaria. Basta escuchar a algunos congresistas, basta mirar, con el respeto que pueda merecerse, y yo no lo respeto, por supuesto, porque me aterra sus declaraciones y su conducta, la señora Alba, o la señora Yarron, o la señora Toto, ¿no? Que me parece mentira que todavía existen. Es como si estuvieran resucitando todos los monstruos del pasado, ¿no? Entonces, y en el Perú, lamentablemente, el racismo creció, la ultraderecha se cree dueña de la verdad, es lo más grave, y que no solamente, como bien lo dices tú, sucede en el Perú, sino viene de España, y viene la gente más radical de España a dar discursos, a darnos lecciones, o viene incluso de un periodista
que no es peruano y que le da clases al Perú, diciendo quién es quién, ¿no? Entonces, la verdad es que es aterrador, es repugnante. Conversar de ultras, de un sector u otro sector, es repugnante para los intereses del país. No puede haber un país gobernado por ultras, ni de derecha ni de izquierda. Por eso que la derecha, yo no sé qué ha pasado con la derecha peruana, que se suma, se pone en la cola de la ultraderecha, ¿no? A diferencia de la izquierda, que tiene matices, ¿no? Que tiene matices. Pero todo lo que es ultra es negativo, querido Carlos. Sin duda. Todo lo que es ultra es negativo. Sin duda. No, y la presencia de la extrema derecha en España a partir del Foro de Madrid, la presencia de Vox, mostró a una derecha peruana genuflexa ante la extrema derecha, que nos llama panchitos, sudacas, que nos insulta y nos menosprecia. Es decir, una actitud servil que para mí era impresionante. Totalmente. Además, que se vayan congresistas, la presidenta del Congreso se vaya a España a hablar mal del Perú, a hablar mal del gobierno peruano, ¿no? Repugnante, repugnante, muy repugnante. Y son los que tienen, y también hay que decirlo, ¿no? ¿Cómo está jugando el periodismo en el Perú? ¿En qué momento se perdió una línea seria de algunos medios de comunicación que uno podía discrepar, pero eran serios? Te lo digo con nombre propio. El Comercio era un periódico, un diario, que tú podías discrepar, pero había opiniones interesantes. Sin duda. Hoy día el Comercio se suma a esa ultraderecha, incluyendo periódicos que supuestamente son más progresistas, están tras todo lo que ha pasado en el país. Veo editoriales de gente que yo conocía y me parecían brillantes y que han ido perdiendo su línea. O sea, está mal todo, Carlos, pero no hay que perder la esperanza. No hay que perder la esperanza. Y el Perú por encima de todas las cosas. Señor Simón, muchas gracias por habernos atendido. Hemos conversado largamente. Véngase alguna vez a Nativa para conversar aquí en el estudio. Será un gusto conversar con usted. Y un gusto por estrechar tu mano, querido Carlos. Un gran abrazo.